Hola chicos, buenos días. Les dejo aquí este material para que puedan trabajar sobre la última actividad con la que estaremos culminando este curso de reflexión ética de este sexto grado. Espero les sea de utilidad y atendamos las recomendaciones que estos dos importantes especialistas nos están realizando. En primer lugar, nos estará acompañando la comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco, a quien agradezco infinitamente el que nos haya dado esta oportunidad de escucharla. Sin más, y agradeciendo también al director de protección de datos personales del propio instituto, al maestro Ricardo Alfonso de Alba, que nos hablará de la protección de datos personales. Damos inicio a este video. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En principio de cuentas quiero felicitar a los más de 800 alumnos de esta preparatoria 6 de la Universidad de Guadalajara por la culminación exitosa de esta etapa tan importante en sus vidas, no solo por la parte académica, sino también por su vida personal y profesional, porque sin lugar a dudas forma parte de la base que los está formando como futuros ya adultos con responsabilidades. Agradezco esta invitación y aprovecharé el espacio para hablarles un poco sobre los derechos de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. Sin lugar a dudas, ha sido un gran acierto que estas materias hayan sido incluidas en la planeación de este curso denominado Reflexión Ética, ya que con ello se va generando una conciencia sobre la importancia en el ejercicio de estos derechos. Como saben, todos los mexicanos ya desde hace varios años, muchos años diría yo, y es poco conocido cuánto ha pasado y ha transcurrido, pero finalmente al día de hoy cada vez es mucho más conocido. Todos los mexicanos tenemos derecho a que se nos informe, a que se nos comunique y se nos dé a conocer sobre las actividades que día con día realizan las autoridades. No solo sobre lo que hacen con el ejercicio del dinero público que reciben las instituciones a través del pago de los impuestos de todos los ciudadanos, sino también tienen la obligación de estarnos informando de todas y cada una de las decisiones que las autoridades están tomando cotidianamente. Por ejemplo, respecto de a qué calles van a pavimentar, qué servicios se van a contratar para la iluminación de las calles. En este sentido, pues los ciudadanos no solo tenemos la posibilidad de preguntar, sino que es una obligación y es una responsabilidad de las autoridades hacia con todos nosotros estar bajo este esquema de informarnos cotidianamente. En este contexto, como todos sabemos, todos los derechos humanos es imprescindible que se garantice para el desarrollo de las personas y es fundamental que para el desarrollo de los derechos humanos contemos con información adecuada y oportuna. Y esto pues, nos permite contar con mejores herramientas para las decisiones de nuestra vida. Situaciones que van desde cuestiones cotidianas como conocer y tener acceso a los horarios y rutas de transporte público, hasta información como la que tiene que ver con la oferta académica de las universidades públicas para la elección de una carrera profesional,
o también, si fuera el caso, para la elección de becas disponibles para apoyar los estudios. Además, el derecho de acceso a la información pública cobra especial relevancia en esta etapa de su vida en la que ustedes están atravesando, ya que la mayoría está alcanzando o está próximo a alcanzar la mayoría de edad, lo que me lleva a suponer que tendrán en poco tiempo más bien, la posibilidad ya de ejercer el derecho a votar, el derecho a elegir quiénes son nuestras autoridades. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que contar con toda la información que se requiere para decidir por quién vamos a votar? Es decir, conocer la trayectoria de los candidatos en un proceso de elección constitucional, pues se vuelve en un elemento completamente indispensable para la sociedad para poder tomar una decisión adecuada de quién nos va a representar en los diferentes espacios públicos. Y bueno, pues esto se verá próximamente reflejado a través del voto de ustedes, que seguramente en un año ya podrán elegir quiénes van a ser sus autoridades. Y para eso pues los invito a que utilicen el derecho de acceder a la información de esos futuros candidatos para conocer estas propuestas que tienen en cuanto a cómo van a desempeñar su función en el servicio público. Los ejemplos anteriores son posibles gracias a que todas las autoridades y servidores públicos tenemos pues prácticamente esta obligación legal de poner a disposición de absolutamente toda la población, la información que generamos como producto del ejercicio de nuestras funciones, y esto significa que tenemos la obligación de transparentar nuestro actuar, de ser transparentes, y con ello pues contribuimos a la construcción del servicio público para que éste sea prestado de manera eficiente y de calidad para la sociedad. También el transparentar nuestro actuar nos ayuda a controlar los abusos del poder y la eliminación de prácticas de corrupción. Es decir, la transparencia contribuye de manera significativa en la construcción de la ética pública en beneficio de una sociedad más justa. Quiero señalar que el derecho de acceso a la información pública a través de los últimos 16 años ha tenido un avance significativo en nuestro país. En México contamos con la segunda ley, me parece, a nivel mundial, la segunda ley de transparencia mejor a nivel mundial. Y esto significa que como mexicanos o como ciudadanos tenemos la oportunidad de utilizar las herramientas que nos establece esta ley, los procedimientos y la manera que nos define para poder obtener y tener en nuestras manos información pública. Y sobre todo en los últimos 5 años, esto ha avanzado muchísimo más. Y para acceder a la información pública, esto que acabo de señalarles, pues prácticamente no es necesario llevar a cabo un procedimiento judicial, sino que es un procedimiento que las autoridades tenemos la responsabilidad de garantizar de forma muy sencilla, muy ágil, sin mayores requisitos de formalidad, salvo el de que el ciudadano, incluso de manera electrónica, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o del sistema Infomex, pregunte a sus autoridades y pida información. Tenemos un catálogo de autoridades de más de 8.500 en el país, y en Jalisco aproximadamente 500, a las cuales les podemos pedir información de esta forma, de manera electrónica, y no tenemos que decirles para qué la necesitamos, y tampoco tenemos que identificarnos o acreditar nuestra personalidad.
Además de todo esto, la información es completamente gratuita porque la información en nuestro país está considerada como información pública, que como su nombre nos lo dice, es información que nos pertenece a todos por el simple hecho de ser pública. Y por lo tanto, el acceder a esta información debe de ser tan sencillo como acceder a información o documentos que tengamos en nuestro archivo personal, en nuestras casas. En este sentido, los invito, los convoco a que utilicen el derecho de acceso a la información, a que también conozcan cada vez más lo que significa empoderarnos como sociedad y como ciudadanos y como familias y como comunidades con la información pública y sobre todo en que podamos utilizarla para mejorar nuestras condiciones de vida. Esto es algo que el ITEI está comunicando cada vez mucho más fuerte, masivamente, para que la sociedad lo utilice en su vida cotidiana. Y bueno, quiero reiterar el agradecimiento por la invitación y además reconocer el esfuerzo que realizan los docentes, las autoridades y los alumnos para continuar con sus actividades, aún en medio de esta circunstancia de pandemia por la que estamos atravesando hoy en día el mundo entero, a la distancia, pero aprovechando las herramientas tecnológicas. Enhorabuena por ello y para concluir también quiero extenderles una cordial invitación para que se acerquen al ITEI, al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para que conozcan a través de las diversas actividades que realizamos, que tenemos por cierto muchas que van dirigidas a jóvenes, que conozcan estas actividades, que se involucren activamente en ejercer el acceso a la información pública y también que identifiquen claramente el derecho a la protección de los datos personales, que en un momento más se los comunicará el director de datos personales del ITEI, y para que estén ustedes cada vez más preparados y mejor, con mayores conocimientos para que, insisto, utilicen estos dos derechos y para que estén en posibilidades ya desde este momento, no esperarse a crecer más, sino desde este momento para que estén en posibilidades de ser jóvenes completamente activos, que tengan la posibilidad de incidir en la transformación de su sociedad. Muchísimas gracias por escucharme y espero les haya sido de mucha utilidad esta información. Hola, pues antes que nada quiero dar las gracias al maestro Jorge Campos por invitarme a platicar con ustedes sobre lo importante que es el que nosotros protejamos nuestros datos personales y cómo lo hacemos. Antes de decirles cómo podemos proteger los datos personales, quiero decirles qué hacemos en el ITEI para proteger sus datos personales. Nosotros en el Instituto de Transparencia somos el órgano garante y somos los encargados de vigilar que todos los sujetos obligados, es decir, los responsables del tratamiento de datos personales, hagan el tratamiento adecuado de estos. ¿Cómo nosotros lo vigilamos? Es muy sencillo, tenemos varias formas de hacerlo. En primer término tenemos lo que son las verificaciones. Nosotros tenemos la facultad legal de ir a verificar como una especie de auditoría a los sujetos obligados, a todas las instituciones públicas, ya sea municipios, ya sea fideicomisos, organismos públicos descentralizados, de ver cuál es el tratamiento que le dan a los datos personales que ellos recaban de acuerdo a sus atribuciones. ¿Y cómo lo hacemos? Son verificaciones, son, como ya lo mencioné, una especie de auditorías en el cual revisamos desde el momento en que reciben los datos personales, todo el ciclo de vida que este sigue y quiénes son las personas que tienen las atribuciones legales de acuerdo a su nombramiento o su contrato para tratar esos datos. ¿A qué me refiero con tratamiento de datos personales? Es cualquier uso, resguardo, divulgación, recabación, cualquier contacto que yo tenga con los datos personales. Es un tratamiento. Y adecuado, un tratamiento adecuado quiere decir que lo hago de acuerdo a lo que marcan los principios de la Ley de Protección de Datos Personales en el Estado de Jalisco. ¿Cuáles son esos principios? Pues es información, licitud, finalidad,
proporcionalidad o responsabilidad. Por su nombre podemos inferir de qué se trata cada uno de ellos. Por ejemplo, el principio de información nos señala que todos los sujetos obligados tenemos la obligación, y quiero regresarme un poquito, ¿quiénes son los sujetos obligados? Son las dependencias públicas. Todas las dependencias que recaban nuestros datos personales son sujetos obligados o responsables. Ellos tienen la obligación de atender el principio de información, que es que deben de contar con un aviso de privacidad. Un aviso de privacidad en cual nos dicen a nosotros cómo van a recabar esos datos y para qué los van a utilizar, cuáles son las finalidades del tratamiento, ¿no? Otro principio es el de responsabilidad, quiere decir que tenemos que hacer las cosas adecuadamente y conforme a nuestras atribuciones, y el de proporcionalidad, que eso atiende a una máxima, quiere decir que no recabemos más datos de los que necesitamos. Muchas veces nos piden, en muchas ocasiones, nos piden datos de más, ¿no? Si nosotros vamos a hacer algún trámite, algún registro, hay formatos en los cuales no están bien definidos el por qué nos piden tantos datos. Entonces, la obligación de los sujetos obligados es única y exclusivamente recabar los datos que necesito. Esos son los principios y es lo que nosotros revisamos en las verificaciones. Además de verificar, y no tanto como un ente sancionador, también acompañamos a los sujetos obligados. ¿Cómo hacemos ese acompañamiento? A través de guías. Hemos aprobado, bueno, el Pleno del Instituto ha aprobado varias guías que ayudan a los sujetos obligados para hacer un tratamiento adecuado. Por ejemplo, acaba de aprobar el Pleno hace unos días la guía para disociar datos personales. ¿Qué es este proceso de disociación? Quiere decir que yo no puedo identificar a alguien. Si, por ejemplo, ustedes son beneficiarios de algún programa social, por ejemplo, mochilas con útiles o lo que fuere, y no es lo mismo que ponga yo en el padrón de beneficiarios Ricardo Alfonso de Alba Moreno a que diga Ricardo. ¿Por qué? Porque si eres menor de edad tenemos la obligación de proteger tus datos personales a un mayor nivel. Es una supraprotección a los datos personales. Esa supraprotección aplica para todos los menores de edad. Ese acompañamiento se hace a través de la aprobación de esas guías, pero también capacitamos. Nosotros en el instituto tenemos la atribución de capacitar a los entes de gobierno, pero también a la sociedad civil en general. Por ejemplo, ustedes, como alumnos de preparatoria, si quisieran entrar más a fondo sobre un tema en específico, pueden venir y nos solicitan una capacitación y con mucho gusto la podemos hacer. ¿Qué es lo importante de mis datos personales? Pues es nombre, edad, religión, sexo, domicilio. Pero el día de hoy tenemos que saber que estamos en un contexto digital, ¿no? Cada día utilizamos más nuestras redes sociales a través de nuestra tablet, computadora, teléfono, pero no sabemos, nunca leemos los términos y condiciones. Siempre únicamente le damos aceptar, 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 porque ya quiero utilizar la aplicación. Es muy importante que sepamos qué van a hacer con nuestra información. Seguro alguno de ustedes ha utilizado la plataforma o la aplicación de cómo te verías del sexo opuesto, ¿no? O cómo te verías 10 años mayor. Eso, déjenme felicitarlos porque contribuyeron a que una empresa rusa actualizara sus bases de datos sin su consentimiento. La verdad es que no es una felicitación, realmente tenemos que saber qué hacemos con esa información y es muy normal que caigamos en esos juegos. No lo hagamos. Pero también podemos decir que no podemos decir que vamos a dejar de hacer todo ese tipo de cosas. Sabemos cuáles son los riesgos, entonces para minorar los riesgos, ¿qué tenemos que tener? Controles. ¿Y cómo voy a hacer ese control? Saber qué son los datos que van a recabar de mí y saber a quién se los entrego. Por algo muy importante y una recomendación que yo les puedo hacer, siempre que entremos en una página de internet, chequemos que en la parte superior izquierda tenga un candadito y unas letras que dice HTTPS. Eso habla que es una página segura, por lo cual aminora el riesgo que suframos algún tipo de vulneración, como puede ser el phishing o el farming. Otra recomendación que les podría hacer es que fijémonos muy bien a quién le mandamos fotografías, a quién le mandamos nuestras imágenes. ¿Por qué? Porque por más que confiemos en la otra persona, esa información se queda en la nube o su celular puede ser hackeado. Por lo tanto, si nosotros mandamos algo que pueda comprometernos, ¿no? Como un pack, ¿no? O como el bien llamado el sexting, ¿no? Que le dicen, evitemos hacerlo y si ya lo vamos a hacer, hagámoslo de una manera responsable, ¿no? Sabiendo a quién se lo estamos mandando, pero sí también tomando en cuenta que no exista algo que pueda identificarnos claramente. Son recomendaciones que nosotros tenemos que hacer en el día a día y en la cotidianidad.
Por ejemplo, nosotros en nuestra página de internet del ITEI, www.itei.org.mx, tenemos 35 recomendaciones básicas para los habitantes de Jalisco en el tema de protección a sus datos personales. Los invito a que entren a nuestra página de internet, chequen esas recomendaciones y estén muy atentos de a quién le entrega su información. Porque ustedes seguro han escuchado la máxima o la frase que dice que la información es poder. Imagínense ahora el poder de la información de nuestros datos personales, ¿no? Por lo tanto, tenemos que fomentar la cultura de la protección de los datos personales, hagamos conciencia y protejamos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Por mi parte sería todo, estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier cosa. Agradezco de nuevo a la Universidad de Guadalajara y al maestro Jorge Campos por este espacio y les mando un fuerte saludo y sigamos pues cuidándonos, ¿no? Gracias. Bien, como pudimos observar, ahí hay unas muy buenas recomendaciones de lo que podemos hacer tanto con la información, con este derecho importantísimo, un derecho humano, que es el derecho de acceso a la información, y también lo que podemos hacer con este otro derecho que es a la protección de nuestros datos personales. Les agradezco muchísimo a los dos panelistas que nos pudieron hablar el día de hoy de estos dos importantes derechos y los invito, igual que ellos, a que ejerzan efectivamente y activamente estos dos derechos. Finalmente, quiero agradecer la confianza de mis compañeros profesores que imparten la materia de reflexión ética en esta preparatoria número 6 para poder abordar estas dos importantes temáticas al final de este semestre y que se queden estos dos derechos como una semilla en los alumnos que están a punto de egresar. Sin más, reitero el agradecimiento a mis compañeros profesores de esta unidad de aprendizaje Reflexión Ética.